Bienvenidos a esta clase de física. En este momento nos ocupa un ejercicio de campo eléctrico de un anillo con carga. Vamos a revisar el siguiente ejercicio y tenemos que un conductor en forma de anillo con radio A tiene una carga total Q distribuida de manera uniforme en todo su perímetro, según lo muestra la figura 1 que veremos a continuación. Nos piden que encuentre el campo eléctrico en el punto P, que se localiza sobre el eje del anillo a una distancia X del centro. Revisemos la figura, que es parte del ejercicio que nos ocupa, y revisamos aquí. Tenemos una carga Q, tenemos el eje de las X, el eje de la Y o el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas. Allí tenemos también una distancia A, que podemos ver en el eje de las ordenadas, una distancia X, el origen, el punto P, que se ubica, como dice allí, a una distancia en el eje X del centro del anillo, y también nos dice que el anillo tiene carga Q distribuida de manera uniforme en todo el anillo, es decir, en todo el anillo aparece la misma carga, distribuida uniformemente. Visto esto, entonces vamos a entrar en el planteamiento como tal. Entonces podemos ver que el punto del campo eléctrico se localiza de manera arbitraria sobre el eje X, como se indica en la figura 1. La incógnita es el campo eléctrico expresado en ese punto P y expresado en función de la coordenada X. El cálculo se simplifica mucho debido a que en el punto B del campo se ubica sobre el eje de simetría del anillo, en la parte central, en el centro. En un primer caso, cada segmento de longitud diferencial de L que contiene una carga diferencial de Q le corresponde otro en el lado opuesto, produciendo en cada punto un campo diferencial de campo E sub Y sobre el eje X, por supuesto en el punto P, que se anula con el otro diferencial de L. Ya vamos a revisar aquí en la figura esa situación. Mientras que en el caso de la componente diferencial del campo eléctrico en el eje X, cada segmento sobre el anillo constituye a uno, todos apuntando hacia la derecha. Vamos a estudiar toda esta situación en la figura inicialmente y revisamos. Entonces vemos que aquí tenemos el diferencial Q que nos habla, y hablamos de diferencial Q y no de Q, porque a diferencia de los otros ejercicios, la carga está ubicada uniformemente en todo el anillo. Por lo tanto, vamos a tomar solo una parte, un punto, que estaría ubicado en nuestro caso en esta parte superior. Es lo que nos dice allí, ¿sí? Y por eso hablamos ahora del diferencial de Q y no de Q como un total. Pero también dice que en el lado opuesto tenemos otro diferencial de Q, que es este caso. Entonces, si revisamos acá, lo colocamos en color azul y tenemos el otro diferencial de Q, ¿sí? Es decir, en su eje de simetría de la misma manera, ¿sí? Entonces dice que en el primer caso, cada segmento de longitud del diferencial de L que contiene una carga Q le corresponde otro en el lado opuesto. Este es nuestro caso, ¿sí? Produciendo en cada punto un campo eléctrico diferencial de E sub Y. Vamos a revisar por qué ocurre eso. Si trazamos aquí una línea punteada, porque nos dice que este punto de Q, es decir, de la carga del diferencial de Q, como lo estamos llamando, va a actuar sobre ese punto P, pero también vemos que tenemos uno en el lado contrario que actúa sobre ese punto P también, y ambos generan un campo.
que lo vamos a llamar en nuestro caso el diferencial de campo eléctrico E. Igual a lo que estamos hablando, porque estamos hablando una parte solamente del anillo. Entonces, como decíamos, trazamos paralelas y se nos van a producir para el diferencial de campo eléctrico E producido por la carga que está en el lado superior, en el lado positivo, nos va a producir un D diferencial del campo en X y un diferencial del campo en Y, que lo colocamos negativo porque va hacia abajo. Pero de igualmente esta carga me va a producir también un diferencial de E en X y un diferencial de en Y. Y allí está la otra parte cuando dice que produciendo en cada punto un campo diferencial del campo eléctrico Y sobre el eje X, en el punto P específicamente, y producto que uno va hacia abajo y es negativa y el otro va hacia arriba, entonces se anula. En el caso del diferencial en E sub X, cada segmento sobre el anillo constituye a 1, todos apuntando hacia la derecha. En este caso coloqué un poquito más corto y en azul el diferencial de X que produce la parte inferior para que se distinga del otro. Vamos a quedarnos solamente con lo que nos ocupa, que es el diferencial de Q de nuestra parte superior. Y vamos a comenzar a hacer nuestro análisis del ejercicio. Entonces la figura nos comienza a aportar otra cantidad de datos y podemos conseguir primero, bueno, el diferencial de L, que es una parte de la longitud porque es una parte de la carga. Nos aparece la distancia, que la denotamos como R, que es desde el punto que vamos a calcular hasta el punto P, que es el que nos pide. Ahora bien, tenemos un ángulo que en nuestro caso vamos a llamar θ, que está en la parte inferior derecha. Si ese ángulo θ que está aquí, miramos que este triángulo es igual a este otro triángulo, lo revisamos, y si es así, entonces nuestro ángulo θ va a estar también ubicado en este mismo triángulo, porque son iguales, ¿sí? Muy bien, una vez visto esto, entonces vamos a proceder a hacer los cálculos, realizar los cálculos pertinentes para calcular lo que nos piden, que es el campo eléctrico en el punto P. Inicialmente revisamos que tenemos la distancia R y calculamos el valor de R mediante ¿qué? El teorema de Pitágoras, ya que nos encontramos en presencia de un triángulo rectángulo. ¿Qué nos define que es un triángulo rectángulo? Que tiene un ángulo de 90 grados y al frente de él tenemos la hipotenusa, por lo tanto podemos utilizar Pitágoras. ¿Y qué nos dice Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Por lo tanto, diremos que R al cuadrado es igual a X al cuadrado más A al cuadrado. Tenemos eso, entonces vamos a revisar la magnitud de campo eléctrico diferencial de E, que es la que nos ocupa. Vamos a revisar la ecuación que estamos utilizando para campo eléctrico, que es la que aparece de color azul. E es igual a K por Q entre R al cuadrado. Pero por lo que les expliqué anteriormente, como es una fracción, una parte de ese anillo cargado, tenemos que tomar esa parte, el diferencial. Por lo tanto es el diferencial del campo eléctrico y aquí es el diferencial de Q. Es la misma ecuación, simplemente que debemos tomar en cuenta ese diferencial. Ahora bien, si sustituimos el valor de R cuadrado que aparece acá en la ecuación en el diferencial de E, lo llamamos desde ahora diferencial de E, entonces ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar la misma ecuación, simplemente que en el denominador, en vez de aparecer R cuadrado, vamos a sustituir por esta ecuación o es que realizamos anteriormente, ¿sí? Que sería X cuadrado más A cuadrado, porque ese es el valor de R cuadrado. Pero tenemos coseno de θ igual a X entre R. Si revisamos aquí, tenemos que X
está ubicado en el cateto adyacente de nuestro triángulo. Y R, como ya lo dijimos anteriormente, es nuestra hipotenusa. Repitiendo, está al frente de nuestro ángulo de 90 grados. Entonces, la función trigonométrica coseno nos dice que es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, por lo tanto sería X entre R. Si revisamos nuevamente este cálculo que realizamos de R cuadrado, aquí nos piden R, entonces aplicamos raíz cuadrada en ambos miembros. La raíz cuadrada se eliminaría con el cuadrado de R al cuadrado y nos quedaría que R es igual a la raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado, que es lo que vamos a colocar en el denominador de nuestra nueva expresión. Y sería lo mismo que X cuadrado más A cuadrado a la 1 medio por propiedades de la radicación. Entonces la componente X y la componente de diferencial del campo eléctrico en X de este campo sería de la siguiente manera: el coseno del ángulo θ es igual al diferencial de X entre el diferencial de campo eléctrico. Esto es porque vámonos nuevamente a nuestra figura, y como anteriormente habíamos dicho que este ángulo es el mismo que este, si revisamos podemos aplicar la misma función que aplicamos anteriormente. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, que sería nuestra diferencial del campo en X, entre la hipotenusa, que sería el diferencial de nuestro campo eléctrico. Vamos a ordenar esto porque nos interesa es el diferencial de X. Pasamos el diferencial del campo eléctrico a multiplicar el coseno y nos quedaría que el diferencial del campo eléctrico en X será igual al diferencial del campo por el coseno de nuestro ángulo. Ahora bien, vamos a revisar lo que nos aparece acá. Nos aparece el diferencial del campo y nos aparece el coseno de θ. Y ya eso lo tenemos calculado previamente. Si revisamos, aquí tenemos calculado el diferencial de E, que es igual acá por diferencial de Q entre R al cuadrado. Y acá tenemos calculado el coseno de θ, que nos dio como resultado X entre X cuadrado más A cuadrado, todo eso elevado a la 1 media. Entonces, ¿qué procedemos? Procedemos a sustituir estos dos resultados en la ecuación y nos quedaría de la siguiente manera: X igual, diferencial del campo en X va a ser igual a K por diferencial de Q entre X cuadrado más A al cuadrado multiplicado por X entre X al cuadrado más al cuadrado, todo eso elevado a la 1 media. Si resolvemos esto, acá nos va a quedar igual. X al multiplicarlo por diferencial de Q nos va a quedar diferencial de Q por X o viceversa. Y en la parte inferior que tenemos una multiplicación de exponentes de igual base. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos la misma base y sumamos los exponentes. Finalmente nos quedaría que nuestra ecuación para calcular el diferencial del campo eléctrico en X va a ser igual a K por X por diferencial de Q entre X al cuadrado más A al cuadrado, todo eso elevado a las 3 medias. Entonces, para encontrar la componente X total de E de X, del campo en X, en el punto P, se integra esta expresión. La vamos a integrar a lo largo de todos los segmentos del anillo. Y al integrarla, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera: E de X es igual a la integral de K por X por el diferencial de Q entre X al cuadrado más al cuadrado, todo ello elevado a la 3 medio. Entonces vamos a analizar esta situación con respecto a la figura también. Y tenemos que X no varía a medida que nos movemos de un punto a otro alrededor del anillo. Fíjense que X es esta distancia desde el origen hasta el punto P, y alrededor del anillo no va a variar, va a ser siempre la misma. Entonces, si va a ser la misma, nos dice que es una constante, ¿sí? Con respecto a eso. Entonces, todos los factores en el lado derecho son constantes, excepto la diferencial de la carga. Entonces, es posible sacarlos de la integral
por las propiedades que tenemos para calcular integrales. Y como la integral del diferencial de Q es la carga total Q, finalmente, ¿qué nos quedaría? ¿Qué nos resultaría? Que el campo eléctrico es igual al campo eléctrico en E por su vector unitario, que sería igual a K por Q por X, ¿verdad? Porque el diferencial de Q que está aquí, estamos diciendo que es Q. Y X pues lo tenemos que mantener porque multiplica Q. Entre X al cuadrado más A al cuadrado, todo elevado a 3 medios por la componente I o su vector unitario. Hasta acá dejamos el ejercicio y nos vemos en una próxima oportunidad.